Cuando encontré los documentos que probaban que mi propia hija había falsificado un informe psiquiátrico, declarándome demente para robarme todo lo que construí en 68 años de vida, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero en lugar de derrumbarme, tomé mi teléfono móvil con manos temblorosas y fotografié cada página de esa traición. Lo que ella no sabía es que yo ya había dado el paso más inteligente de mi vida meses atrás. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Andrés Molina Vázquez, tengo 68 años y durante toda mi vida creí que el amor de un padre hacia su hija era inquebrantable. Construí un pequeño imperio comercial en Barcelona vendiendo materiales de construcción. Levanté a Nerea sola después de que su madre falleciera cuando ella tenía apenas 12 años. Sacrifiqué noches, fines de semana, oportunidades personales para darle todo lo que necesitaba. La vi graduarse, casarse con Íñigo Prieto Domínguez, tener 2 hijos hermosos, Marcos de 16 años y Alba de 14. Pensé que había hecho todo bien, pero ese martes de febrero, cuando llegué a su apartamento en el barrio de Gracia para llevarle el regalo de cumpleaños de Alba, descubrí la verdad más amarga que un padre puede enfrentar. Toqué el timbre pasadas las 5 de la tarde. Nerea abrió con una sonrisa que ahora reconozco como completamente falsa, dándome un beso en la mejilla mientras me invitaba a pasar. El apartamento estaba en silencio. Los niños aún no habían regresado del instituto. Me senté en el sofá de la sala mientras ella iba a la cocina a preparar café. Fue entonces cuando el portero electrónico comenzó a sonar insistentemente. «Papá, espera un momento. Debe ser el repartidor que no encuentra el apartamento», dijo nerviosa, dejando la sala apresuradamente para bajar al portal. Y ahí estaba. Sobre el sofá, justo a mi lado, una carpeta marrón con documentos esparcidos. El encabezado me heló la sangre. Juzgado de primera instancia número 42 de Barcelona. Procedimiento de incapacitación legal. Solicitante, Nerea Molina Santana. Afectado, Andrés Molina Vázquez. Mi nombre. Mi hija solicitando declararme legalmente incapaz. Con manos que temblaban como hojas en tormenta, tomé el primer documento. Era un informe psiquiátrico supuestamente emitido por un tal doctor Ricardo Mendoza, fechado en noviembre del año anterior. Leí las palabras que me condenaban. El paciente Andrés Molina Vázquez presenta demencia senil severa con deterioro cognitivo avanzado. Muestra desorientación temporal y espacial constante, pérdida significativa de memoria reciente, incapacidad para tomar decisiones financieras racionales y episodios de confusión que ponen en riesgo su seguridad y patrimonio. En mi opinión profesional, el paciente carece completamente de capacidad para administrar sus bienes y requiere tutela legal inmediata. Cada palabra era una puñalada, pero lo peor no era el contenido, sino que yo nunca, absolutamente nunca, había visitado a ningún doctor Ricardo Mendoza. Jamás me habían hecho esa evaluación. Todo era falso. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Saqué mi teléfono móvil y comencé a fotografiar frenéticamente cada página. El informe falso, los documentos judiciales, las fechas de las audiencias programadas. Mi corazón latía tan fuerte que temí que ella lo escuchara desde el pasillo. Terminé justo cuando su llave giraba en la cerradura. Guardé el teléfono en mi bolsillo, coloqué los documentos exactamente como los encontré, y cuando ella entró jadeando por las escaleras, yo estaba mirando tranquilamente por la ventana como si nada hubiera pasado. «Perdona, papá, era el conserje avisando de una entrega para mañana», dijo mientras caminaba rápidamente hacia el sofá, recogiendo nerviosamente los papeles y metiéndolos en la carpeta. La vi cerrarla con movimientos torpes, demasiado rápidos. «No te preocupes, hija», respondí con una calma que no sentía. «¿Documentos del trabajo?» «Sí, cosas aburridas de papeleo», mintió sin mirarme a los ojos. «Ven, vamos a tomar ese café». Me senté en la cocina mientras ella preparaba las tazas.
hablando de trivialidades sobre los niños, el colegio, el clima. Yo asentía mecánicamente, pero mi mente procesaba la traición a toda velocidad. Cada gesto suyo ahora tenía un significado diferente. Cada pregunta sobre mi salud en los últimos meses, cada vez que me había grabado en video supuestamente olvidando cosas, cada insistencia de Íñigo para que firmara poderes notariales por si acaso. Todo había sido parte de un plan meticuloso para robarme. Bebí el café amargo mientras ella sonreía. Le di el regalo para Alba, intercambiamos besos de despedida y salí de ese apartamento con paso firme. Pero en cuanto el ascensor cerró sus puertas y comencé a descender, mi cuerpo entero comenzó a temblar. Me apoyé contra la pared de metal frío, sintiendo cómo las lágrimas que había contenido finalmente brotaban. Mi hija, mi Nerea, la niña que mecí en brazos cuando lloraba de noche extrañando a su madre. La adolescente cuyos sueños financié con cada hora extra trabajada. La mujer a quien entregué todo mi amor paternal. Ella quería destruirme. Pero mientras caminaba hacia mi coche bajo el cielo gris de Barcelona, algo cambió dentro de mí. El dolor dio paso a una claridad helada. Si ella había planeado esto con tanta frialdad, yo respondería con inteligencia aún mayor. No me derrumbaría. No sería la víctima que ella esperaba, porque tenía algo que ella desconocía completamente, algo que cambiaría todo el juego. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el sillón de mi estudio, con las luces apagadas, mirando las fotografías en mi teléfono una y otra vez. Cada palabra de ese informe falso me quemaba por dentro. Pero mientras más lo leía, más claro veía el patrón que había estado ignorando durante meses. Abril del año anterior. Nerea había comenzado a visitarme con más frecuencia, algo que en su momento me había llenado de alegría. Pensé que finalmente estaba valorando el tiempo con su padre. Qué ingenuo fui. Ahora entendía que cada visita tenía un propósito calculado. Recuerdo perfectamente una tarde de mayo. Estábamos tomando té en mi terraza cuando mencioné que había visto a mi antiguo socio, Fernando Ramos Gil, en el mercado. Nerea inmediatamente sacó su teléfono móvil. «Papá, cuéntame otra vez cómo se llamaba tu socio», me pidió con una sonrisa dulce mientras sostenía el teléfono apuntando hacia mí. «Fernando Ramos Gil, hija. Te lo acabo de decir hace un segundo», respondí confundido. «Ah, sí, perdona, es que estaba distraída», dijo guardando el móvil rápidamente. Pero yo había visto la lucecita roja, me estaba grabando. En ese momento lo atribuí a descuido, a que quizás estaba grabando algo antes y olvidó apagar la cámara. Ahora sé que buscaba capturarme en supuestos olvidos. Junio trajo más señales. Íñigo comenzó a aparecer en mis almuerzos dominicales, siempre con carpetas bajo el brazo. «Suegro, estos son solo documentos rutinarios, firmas para actualizar registros del negocio familiar», decía colocando papeles frente a mí. «Es mejor tener todo en orden por si acaso». «¿Por si acaso qué, Íñigo? Ahora lo sé. Por si acaso lograban declararme incapaz. Pero hubo algo que ellos nunca supieron. Algo que se convirtió en mi salvación. En septiembre, después de semanas sintiéndome observado y cuestionado constantemente, una inquietud extraña comenzó a crecer en mi pecho. No era miedo a estar perdiendo la cordura. Era todo lo contrario. Sabía perfectamente que mi mente funcionaba bien. Pero los comportamientos de Nerea me generaban una desconfianza que no lograba explicar. Una mañana desperté con una determinación clara. Si ellos estaban construyendo alguna narrativa sobre mi supuesta incapacidad mental, yo necesitaba la verdad documentada. Necesitaba protegerme de algo que aún no comprendía completamente, pero que mi instinto percibía como peligroso. Busqué en Internet al mejor psiquiatra de Barcelona, especializado en evaluaciones cognitivas para personas mayores. El nombre del doctor Javier Serrano Campos apareció en múltiples publicaciones médicas. Trabajaba en la Clínica Universitaria de Navarra y tenía una reputación impecable. Llamé a su consulta privada el 14 de septiembre. «Doctor Serrano, necesito una evaluación completa de mis capacidades mentales. Quiero tener certeza absoluta de que mi cabeza funciona correctamente».
Le expliqué sin entrar en detalles sobre mis sospechas. Él entendió sin necesidad de más palabras. Don Andrés, muchas personas de su edad vienen buscando esa tranquilidad. Haremos una evaluación exhaustiva que no dejará dudas. Durante 3 días completos en la última semana de septiembre, me sometí a cada prueba imaginable. Resonancias magnéticas de mi cerebro que mostraron un órgano saludable sin signos de deterioro. Test cognitivos que evaluaron mi memoria, capacidad de razonamiento, orientación temporal y espacial. Pruebas de atención, lenguaje y funciones ejecutivas. El doctor Serrano fue meticuloso hasta el extremo. Don Andrés, sus resultados son excepcionales para su edad, me dijo mostrándome gráficos y números que yo apenas comprendía. Su capacidad cognitiva está en el percentil 92. Eso significa que está por encima del 92% de personas de 68 años. Tiene una mente privilegiada. No hay absolutamente ningún signo de demencia, deterioro cognitivo o incapacidad para tomar decisiones. Solicité que todo quedara documentado oficialmente. El doctor Serrano preparó un informe de 15 páginas con cada detalle técnico, cada resultado de cada prueba, cada imagen de la resonancia magnética. Lo notarizó ante notario público y registró los protocolos en la base de datos hospitalaria de la Clínica Universitaria de Navarra. Me entregó 3 copias selladas. Guarde esto en un lugar seguro, me aconsejó con seriedad. No sé si intuyó algo, pero sus palabras resultaron proféticas. Llevé el documento directamente al Banco Santander de la Avenida Diagonal y lo deposité en mi caja de seguridad privada junto con las escrituras de mis propiedades y otros documentos vitales. Solo yo tenía acceso. Ni siquiera Nerea conocía la existencia de esa caja. En ese momento pensé que estaba siendo paranoico, que quizás estaba exagerando las señales. Incluso me sentí culpable por desconfiar de mi propia hija. Guardé el informe pensando que nunca lo necesitaría, que solo era la precaución excesiva de un viejo inquieto. Qué equivocado estaba. Esa decisión, tomada por pura intuición en septiembre, se convertiría en el arma que destruiría completamente el plan criminal de Nerea. Ahora, sentado en la oscuridad de mi estudio mirando las fotografías del informe falso en mi teléfono, entendí que había sido una preparación inconsciente para una trampa que estaba siendo tejida cuidadosamente a mi alrededor. Nerea y su esposo habían estado construyendo evidencia falsa durante meses, grabando videos manipulados, consiguiendo testigos pagados y finalmente comprando ese documento psiquiátrico fraudulento. Pero yo tenía la verdad, documentada, certificada, irrefutable. Tenía un informe auténtico de uno de los psiquiatras más respetados de España, con pruebas médicas que ningún juez podría cuestionar. Miré el reloj. Eran las 4 de la madrugada. En pocas horas comenzaría el verdadero juego. Pero esta vez, las reglas serían mías. A las 8 de la mañana siguiente, ya estaba frente al despacho de abogados Gallardo y asociados en Paseo de Gracia. Había investigado durante toda la madrugada y el nombre de Maite Gallardo Ruiz aparecía constantemente en casos de derecho de familia y protección de personas mayores. Tenía 52 años, 30 de experiencia y una reputación de ser implacable cuando defendía a sus clientes. La recepcionista me miró sorprendida cuando pedí una cita urgente sin programación previa. Don Andrés, la abogada Gallardo tiene la agenda completa durante toda la semana, me informó con cortesía profesional. Dígale que es un caso de falsificación de documentos médicos para cometer fraude patrimonial. Dígale que tengo pruebas fotográficas y que la audiencia judicial está programada para dentro de 4 semanas, respondí con voz firme. Dígale que si no me atiende hoy, será responsable de permitir que se consume un delito. 5 minutos después estaba sentado frente a Maite Gallardo en su oficina elegante con vistas a toda Barcelona. Era una mujer de presencia imponente, cabello corto, plateado y ojos que parecían ver a través de cualquier mentira. «Tiene 10 minutos para convencerme, don Andrés», dijo directamente, sin rodeos superfluos. Le mostré las fotografías en mi teléfono.
Observé cómo su expresión profesional se transformaba en shock genuino mientras deslizaba imagen tras imagen. El informe falso, los documentos judiciales, las fechas programadas. «Esto es gravísimo», murmuró examinando cada detalle. «¿Su hija realmente está intentando declararlo incapaz basándose en un informe psiquiátrico que usted nunca autorizó?» «Correcto. Y hay más», dije entregándole una carpeta que había preparado durante la noche. Contenía un cronograma detallado de todos los comportamientos sospechosos de Nerea durante los últimos 10 meses, las grabaciones de video, las solicitudes de firmas, las visitas excesivamente frecuentes. Todo documentado con fechas precisas. Maite leyó en silencio durante varios minutos. Cuando levantó la vista, su expresión era de absoluta determinación. «Don Andrés, esto no es solo un intento de fraude patrimonial, es un delito penal grave. Falsificación de documento público, usurpación de identidad profesional, posiblemente asociación con una red criminal organizada. Su hija podría enfrentar años de prisión», explicó con seriedad absoluta. «Bien», respondí sin vacilación, «porque yo no vine aquí buscando reconciliación familiar, vine buscando justicia». Maite asintió con respeto. «Entonces trabajemos. Primero necesito verificar este informe supuestamente firmado por un doctor Ricardo Mendoza. Si ese médico no existe o nunca lo evaluó, tenemos base para una denuncia penal inmediata». Pasamos las siguientes 3 horas elaborando una estrategia. Maite contactó a Bruno Aguirre Soto, un perito grafotécnico de 48 años con experiencia en detectar falsificaciones de documentos médicos. También llamó a un investigador privado llamado Octavio Santos Prieto, especializado en rastrear fraudes relacionados con herencias. «Necesitamos movernos rápido, pero en absoluto silencio», advirtió Maite. «Si su hija descubre que usted sabe algo, podría alterar pruebas o huir. Debemos actuar como si usted fuera completamente ignorante de todo esto hasta el momento exacto en que presentemos nuestra defensa en tribunal». Esa estrategia significaba algo doloroso pero necesario: continuar visitando a Nerea como si nada hubiera pasado, sonreír mientras ella me traicionaba, fingir debilidad mientras yo construía mi contraataque. «¿Podrá hacerlo?», preguntó Maite mirándome fijamente. «He construido un negocio desde cero después de quedar viudo con una hija pequeña. He sobrevivido crisis económicas, competencia desleal y socios fraudulentos», respondí con calma helada. «Puedo actuar frente a mi propia hija el tiempo necesario para destruir su plan». Maite sonrió con aprobación. «Entonces, comencemos». Bruno Aguirre llegó al despacho esa misma tarde. Le mostramos las fotografías del informe. Sus ojos expertos detectaron irregularidades inmediatamente. «Este papel no corresponde al tipo utilizado en documentos médicos oficiales desde el año 2020», señaló examinando la imagen ampliada en su tableta. «El formato del sello profesional tampoco coincide con los estándares actuales del Colegio de Médicos de Cataluña. Y miren esta firma digital supuesta. El código de barras tiene una estructura que nunca he visto en documentos auténticos españoles». «¿Puede rastrearlo?», preguntó Maite. «Deme 48 horas. Si este doctor Ricardo Mendoza existe, lo encontraré. Y si no existe, descubriré quién fabricó este documento», prometió Bruno con seguridad profesional. Salí del despacho cuando el sol comenzaba a ocultarse sobre Barcelona. Caminé por las Ramblas, sintiéndome extrañamente tranquilo por primera vez desde el descubrimiento. Tenía un plan. Tenía profesionales expertos trabajando para mí. Y tenía algo que Nerea jamás sospechaba: la verdad documentada sobre mi perfecta salud mental, guardada en una caja fuerte del banco. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Nerea. «Papá, ¿quieres venir a cenar el domingo? Los niños te extrañan». «Los niños me extrañan». Qué irónico. Ella usaba a Marcos y Alba como carnada emocional mientras planeaba robarme todo. Respondí: «Claro, hija, ahí estaré. ¿Llevo algo especial?». Su respuesta llegó rápida: «Solo tráete a ti mismo. Te queremos mucho». Guardé el teléfono sintiendo una mezcla de rabia y determinación fría. Iría a esa cena, sonreiría, abrazaría a mis nietos inocentes.
Y mientras Nerea pensaba que su trampa estaba funcionando perfectamente, yo estaría observando cada detalle, cada gesto, cada palabra que pudiera servirme después. Porque en este juego de engaños, quien controla la información controla el resultado final. Y yo acababa de tomar el control absoluto. Bruno me llamó exactamente 47 horas después. Su voz sonaba emocionada. Don Andrés, el doctor Ricardo Mendoza no existe. No hay ningún médico registrado con ese nombre en toda España. Ese informe es completamente falso. Sonreí en la oscuridad de mi estudio. La trampa se cerraba, pero no sobre mí, sobre ellos. El domingo llegó con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta que yo llevaba dentro. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa cómoda y casual, como siempre hacía para las cenas familiares. Antes de salir, revisé mi teléfono móvil una última vez. La aplicación de grabación estaba lista, oculta entre mis carpetas habituales. Solo necesitaba activarla con 2 toques discretos. Maite había sido clara en sus instrucciones. Don Andrés, necesitamos que confiesen algo incriminatorio. Cualquier referencia al dinero pagado por el informe falso, cualquier mención al plan, cualquier detalle que podamos usar legalmente. Pero debe ser natural. Si ellos sospechan que está grabando, no servirá de nada ante un juez. Llegué al apartamento de Nerea a las 7 en punto. Marcos abrió la puerta con una sonrisa genuina que me partió el corazón. Mi nieto no tenía idea de lo que su madre estaba haciendo. Alba corrió a abrazarme desde la sala y por un momento olvidé todo el dolor. Ellos eran inocentes en este horrible juego. «Abuelo, te hemos extrañado muchísimo», dijo Alba colgándose de mi brazo. «Mamá dice que últimamente estás muy ocupado». «Solo cosas aburridas de adultos, mi amor», respondí besando su frente. «Pero nunca demasiado ocupado para ustedes». Nerea apareció desde la cocina secándose las manos en un delantal. Su sonrisa parecía cálida, pero ahora yo veía la falsedad detrás de cada gesto. Íñigo estaba sentado en el sofá leyendo el periódico deportivo y cuando me vio, levantó la vista con expresión amigable. «Suegro, qué bueno verte. Pasa, ponte cómodo», dijo señalando el sillón junto a él. La cena transcurrió con normalidad dolorosa. Hablamos sobre el colegio de los niños, sobre el último partido del Barcelona, sobre el clima. Yo participaba en la conversación mientras una parte de mi cerebro calculaba el momento adecuado. Necesitaba crear una oportunidad para que ellos hablaran con confianza. Después del postre, cuando Marcos y Alba se fueron a sus habitaciones a hacer tareas, decidí ejecutar mi plan. Coloqué mi teléfono sobre la mesa de centro, aparentemente descuidado con la pantalla hacia abajo. Pero antes lo había activado. La grabación ya estaba en marcha. «Hija, Íñigo, necesito hablarles sobre algo importante», comencé con voz deliberadamente cansada. «He estado pensando mucho últimamente sobre mi futuro. Ya tengo 68 años y a veces siento que me cuesta más recordar cosas pequeñas». Vi cómo los ojos de Nerea se iluminaron con una mezcla de emoción y malicia apenas contenida. Íñigo se inclinó hacia adelante interesado. «Papá, no digas eso. Estás perfectamente bien», dijo Nerea con falsa preocupación, pero su lenguaje corporal la traicionaba. Estaba tensa, expectante. «No, hija, debo ser honesto. A veces olvido dónde dejé las llaves o el nombre de algún conocido. Me pregunto si no sería mejor que ustedes me ayudaran a manejar mis asuntos. Quizás podríamos hablar sobre poderes notariales o algo así». Continué interpretando el papel del anciano confundido que ellos querían ver. Íñigo intercambió una mirada rápida con Nerea. Fue un gesto casi imperceptible, pero yo lo capté perfectamente. Ella asintió levemente. «Suegro, me parece muy sabio de tu parte pensar en eso», dijo Íñigo con tono mesurado pero entusiasta. «De hecho, Nerea y yo hemos estado conversando sobre cómo podríamos ayudarte mejor. Queremos que estés protegido». «¿Protegido de qué?», pregunté fingiendo ingenuidad. «Bueno, de decisiones financieras arriesgadas, de personas que podrían aprovecharse de ti», intervino Nerea, acercándose a sentarse a mi lado. Tomó mi mano con ternura calculada. «Papá, te amamos. Solo queremos cuidarte como tú nos cuidaste toda la vida». «¿Y cómo harían eso exactamente?», insistí.
Hubo un silencio breve. Íñigo se levantó y caminó hacia la ventana antes de volverse hacia mí, con expresión seria. Andrés, seré directo contigo porque te respeto. Hay procesos legales que pueden establecer tutelas cuando alguien necesita apoyo para administrar su patrimonio. No es nada vergonzoso, es simplemente reconocer que necesitas ayuda, explicó con palabras cuidadosamente elegidas. ¿Procesos legales? ¿Qué tipo de procesos?, pregunté haciéndome el sorprendido. Nerea apretó mi mano con más fuerza. Papá, existen evaluaciones médicas que pueden determinar si alguien está en condiciones de seguir manejando asuntos complejos. Son rutinarias, nada invasivo. ¿Ya hicieron alguna gestión al respecto? Lancé la pregunta como si fuera curiosidad inocente. El silencio que siguió fue eléctrico. Nerea miró a Íñigo buscando guía. Él se aclaró la garganta. Bueno, hemos consultado con algunos profesionales, solo explorando opciones para el futuro, admitió Íñigo con cautela. Debe haber sido costoso consultar con profesionales, comenté observando sus reacciones. Íñigo soltó una risa nerviosa. Estas cosas tienen su precio, pero cuando se trata de familia, ninguna inversión es demasiado grande. ¿Cuánto invertiste exactamente?, presioné suavemente. Hubo otro silencio incómodo. Nerea se levantó abruptamente y fue hacia la cocina. «Papá, ¿quieres más café?». Pero Íñigo, quizás creyendo que yo estaba genuinamente confundido y receptivo, se relajó demasiado. «Mira, Andrés, conseguir documentación médica adecuada no es barato. Tuvimos que desembolsar alrededor de 12.000 euros para asegurar que todo estuviera en orden. Pero valió cada céntimo, porque ahora tenemos lo necesario para protegerte legalmente», dijo con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Mi corazón latió con fuerza. Acababa de confesar el pago. Grabado. Nerea regresó rápidamente de la cocina con expresión alarmada. Claramente había escuchado lo que Íñigo acababa de decir y no le gustaba. «Cariño, no necesitamos entrar en detalles financieros ahora», dijo con tono tenso, mirando a su esposo con reproche apenas disimulado. Pero Íñigo continuó, ajeno al peligro. «No, Nerea, está bien. Tu padre debe saber que hicimos esto por él. Conseguimos una evaluación psiquiátrica completa que documenta su condición. Fue complicado encontrar al profesional adecuado que entendiera la urgencia, pero lo logramos». «¿Qué profesional?», pregunté manteniendo mi tono confundido. «Un psiquiatra excelente, el doctor Mendoza, muy reconocido en estos casos», mintió Íñigo con convicción absoluta. Nerea palideció visiblemente. Se dejó caer en el sofá. «Íñigo, ya basta», susurró, pero era demasiado tarde. «¿Y cuándo exactamente me evaluó ese doctor? No recuerdo haber ido a ninguna consulta psiquiátrica», dije con aparente confusión genuina. El silencio cayó como una losa. Nerea cerró los ojos. Íñigo finalmente pareció darse cuenta de su error. Tomé mi teléfono de la mesa con movimiento casual. Bueno, debe ser mi memoria otra vez. Olvidando citas médicas. 23 minutos de grabación. Confesión completa del pago, admisión del informe médico, confirmación de que todo fue preparado sin mi conocimiento real. Los tenía. A la mañana siguiente me reuní con Maite en su despacho. Cuando le mostré la grabación, su expresión pasó de profesional a absolutamente triunfante. Escuchamos juntos cada palabra incriminatoria que Íñigo había pronunciado con tanta confianza estúpida. 12.000 euros para conseguir documentación médica. Admisión explícita de que usted nunca fue evaluado realmente. Esto es oro puro en términos legales, dijo Maite reproduciendo el audio por tercera vez. Pero necesitamos más. Necesitamos encontrar de dónde salió ese documento falso y quién lo fabricó. Bruno Aguirre ya había comenzado su investigación profunda. Mientras Maite y yo hablábamos, él estaba rastreando cada detalle técnico del informe fraudulento. 2 días después, nos citó en su oficina del distrito de Sarriá con noticias que cambiarían todo el panorama del caso. El doctor Ricardo Mendoza no existe en ningún registro médico de España. Comenzó Bruno proyectando documentos en una pantalla grande.
Busqué en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, en bases de datos de la Seguridad Social, en registros tributarios. Nada. Ese nombre es completamente ficticio. Entonces, ¿cómo consiguieron el documento?, preguntó Maite inclinándose hacia adelante. Bruno sonrió con la satisfacción de alguien que acaba de resolver un rompecabezas complejo. Analicé los metadatos del archivo digital que fotografió don Andrés. Cada documento digital lleva información oculta sobre su creación. ¿Qué software se usó? ¿Qué computadora lo generó? Incluso a veces la ubicación. Este archivo tiene una firma digital rastreable. Tocó la pantalla mostrando líneas de código que yo no comprendía, pero que claramente significaban algo crucial para él. El documento fue creado en una computadora registrada en Valencia, específicamente en un edificio comercial de la Avenida del Puerto. Crucé esa dirección con registros comerciales y encontré algo fascinante: una oficina registrada como Consultoría Administrativa Levante. Suena legítimo, pero cuando investigué más profundo, descubrí que esa empresa tiene denuncias archivadas por falsificación de documentos en al menos 3 juzgados diferentes. Maite silbó impresionada. Una red organizada de falsificadores. Exactamente, confirmó Bruno. Y hay más. Contacté discretamente con un colega investigador en Valencia que tiene fuentes policiales. Esa oficina está bajo vigilancia desde hace 6 meses por sospecha de falsificación sistemática de documentos médicos y legales para casos de herencias disputadas. Han identificado al menos 28 documentos fraudulentos originados ahí en los últimos 2 años. ¿28? Repetí sintiéndome mareado. ¿Cuántas familias han destruido estos criminales? Probablemente muchas más de las que conocemos, respondió Bruno con expresión sombría. Pero aquí está la evidencia que necesitamos. Obtuve registros bancarios a través de contactos legales. Una transferencia de exactamente 12.000 euros fue realizada desde una cuenta conjunta a nombre de Nerea Molina Santana e Íñigo Prieto Domínguez hacia una cuenta empresarial vinculada a Consultoría Administrativa Levante. Fecha: 22 de noviembre del año pasado. Maite golpeó su escritorio con satisfacción. Los tenemos completamente acorralados. Tenemos la confesión grabada del pago. Tenemos el rastro bancario del dinero. Tenemos la prueba de que el médico no existe. Y tenemos conexión directa con una red criminal conocida. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté sintiendo una mezcla de vindictación y tristeza profunda. Ahora actuamos con paciencia estratégica, respondió Maite. No vamos a la policía todavía. Primero necesitamos construir un caso absolutamente hermético. Voy a contratar a Octavio Santos, el investigador privado que mencioné. Él va a mapear toda la operación, quiénes son los intermediarios, cómo funciona la red, cuántas personas están involucradas. Queremos capturar a todos, no solo a los peces pequeños. Durante las siguientes 3 semanas, Octavio trabajó como un sabueso incansable. Me reunía con Maite cada 2 días para revisar sus hallazgos. Era como ver una telaraña criminal desarrollarse ante mis ojos. Octavio descubrió que Consultoría Administrativa Levante era en realidad una fachada operada por 3 individuos. Sergio Vargas Molina, de 42 años, supuesto director; Patricia Ruiz Navarro, de 36 años, quien manejaba contactos con clientes; y un técnico informático llamado David Soto Ramos, de 29 años, especialista en falsificar sellos digitales y firmas electrónicas. Operan con mucha sofisticación, explicó Octavio en una de nuestras reuniones. Tienen una red de captadores que identifican familias con ancianos adinerados y parientes codiciosos. Les ofrecen el servicio completo: informes médicos falsos, evaluaciones psiquiátricas inventadas, incluso testigos falsos dispuestos a declarar en tribunales. Todo por el precio correcto. ¿Y nadie los ha detenido?, pregunté indignado. La policía necesita pruebas sólidas para actuar. Los casos individuales son difíciles de probar porque las víctimas generalmente son declaradas incapaces y pierden credibilidad legal. Pero si presentamos un caso donde la víctima tiene pruebas irrefutables de su capacidad mental, más conexión directa con la red, más confesiones grabadas, será el caso que finalmente los destruya.
explicó Octavio. Maite comenzó a preparar un dossier de 60 páginas documentando cada aspecto de la conspiración. Incluía las fotografías originales que tomé en el apartamento de Nerea, transcripciones completas de la grabación del domingo familiar, análisis forense del documento falso por parte de Bruno, registros bancarios de la transferencia, investigación completa de Octavio sobre la red valenciana y, como pieza central, mi evaluación psiquiátrica auténtica del doctor Serrano con todos sus protocolos médicos intachables. Este dossier no solo va a salvar su patrimonio, don Andrés. Va a desmantelar una organización criminal completa, dijo Maite, colocando el voluminoso archivo sobre su escritorio. Pero había una decisión dolorosa que debía tomar. Maite me miró con seriedad absoluta. Cuando presentemos esto, no habrá vuelta atrás. Su hija enfrentará cargos criminales graves, falsificación de documento público, intento de fraude, asociación con organización delictiva. Podría ir a prisión por años. ¿Está absolutamente seguro de que quiere seguir adelante? Cerré los ojos pensando en Nerea niña, en sus risas de infancia, en las noches que pasé despierto cuando tenía fiebre, en su graduación universitaria donde lloré de orgullo. Luego recordé su rostro calculador manipulándome, sus grabaciones secretas, su conspiración para robarme y encerrarme en una vida de humillación legal declarado demente. Abrí los ojos y mi voz salió firme como acero. Adelante, que enfrente las consecuencias de sus decisiones. La fecha de la audiencia preliminar llegó como una tormenta anunciada. 14 de marzo, 9 de la mañana, Juzgado de Primera Instancia, número 42 de Barcelona. Me vestí con mi mejor traje gris, el mismo que usaba para reuniones importantes de negocios, cuando mi empresa estaba en su apogeo. Quería proyectar exactamente lo que era, un hombre lúcido, capaz y completamente consciente de lo que estaba sucediendo. Maite me había preparado exhaustivamente durante días. Don Andrés, ellos van a presentar su informe falso con total confianza. El abogado de Nerea probablemente intentará pintarlo como un anciano confundido que necesita protección. Usted debe permanecer tranquilo, responder cada pregunta con claridad absoluta y demostrar que su mente es tan afilada como siempre. No revele todavía qué sabemos sobre la falsificación. Esa carta la jugaremos en el momento preciso. Llegué al juzgado 30 minutos antes. El edificio era imponente, con techos altos y pasillos de mármol que amplificaban cada sonido. Maite ya estaba esperándome en la entrada con su maletín de cuero conteniendo nuestro arsenal legal. ¿Listo?, preguntó observándome con atención. Más que nunca, respondí con determinación. Subimos al tercer piso. Frente a la sala de audiencias vi a Nerea conversando nerviosamente con un hombre de traje azul marino que supuse era su abogado. Cuando me vio, su rostro mostró una expresión extraña, mezcla de preocupación fingida y algo que solo puedo describir como codicia anticipatoria. Íñigo estaba junto a ella, y detrás de ellos había 3 personas que no reconocí. Los testigos, susurró Maite siguiendo mi mirada. Probablemente vecinos o conocidos que han pagado para declarar sobre sus supuestos comportamientos confusos. Nerea se acercó a mí con pasos rápidos. Por un momento pensé que intentaría abrazarme, pero se detuvo a medio metro manteniendo distancia calculada. «Papá, todo esto es por tu bien. Quiero que lo entiendas», dijo con voz suave que no alcanzaba sus ojos fríos. «Ya veremos qué es exactamente por mi bien», respondí con tono neutro que la hizo fruncir el ceño. El alguacil abrió las puertas de la sala. Era un espacio rectangular con paredes de madera oscura, bancos para el público y al frente el estrado donde la magistrada presidiría. Tomamos nuestros lugares. Nerea y su abogado Tomás Blanco Fuentes a la derecha, Maite y yo a la izquierda. La magistrada María Torres Andrade entró puntualmente. Era una mujer de aproximadamente 55 años, cabello recogido en un moño severo, gafas de montura metálica y una expresión que transmitía décadas de experiencia viendo mentiras y verdades en su tribunal. «Buenos días.
Procedimiento de incapacitación número 2436/2024. Solicitante Nerea Molina Santana. Afectado Andrés Molina Vázquez. Declaró con voz firme revisando documentos frente a ella. Tomás Blanco se levantó con ademán teatral. Era un hombre joven, quizás 39 años, con aspecto de quien ha ganado casos usando drama más que sustancia. Su señoría, represento a la señora Molina Santana, quien con profundo dolor se ve obligada a solicitar la incapacitación de su padre para proteger tanto su bienestar personal como su patrimonio. Presentamos informe psiquiátrico exhaustivo que demuestra deterioro cognitivo severo. Comenzó extendiendo un folder hacia el estrado. La magistrada Torres lo recibió y comenzó a leer en silencio. Yo observaba su rostro buscando alguna reacción, pero su expresión permanecía impenetrable. Informe firmado por Dr. Ricardo Mendoza, fechado noviembre del año anterior. Diagnóstico de demencia senil con incapacidad para tomar decisiones financieras racionales. Leyó en voz alta. El señor Molina Vázquez estuvo presente durante esta evaluación. Según entendemos, sí, su señoría, aunque debido a su condición mental deteriorada, es probable que no recuerde claramente la consulta, respondió Tomás con falsa compasión. La magistrada me miró directamente por primera vez. Sus ojos eran penetrantes, analíticos. Señor Molina Vázquez, ¿recuerda usted haber visitado a un doctor Ricardo Mendoza para evaluación psiquiátrica? Me levanté sintiendo todas las miradas clavadas en mí. Este era el momento de actuar con precisión perfecta. Su señoría, tengo 68 años. He construido y administrado exitosamente un negocio de materiales de construcción durante 40 años. Me retiré hace 3 años vendiendo mi empresa en excelentes términos. Administro mis inversiones personalmente. Pago mis impuestos puntualmente. Mantengo correspondencia regular con mi banco y mis asesores financieros. Y para responder su pregunta directamente, jamás he visitado a ningún doctor Ricardo Mendoza. Nunca he sido evaluado psiquiátricamente por ese profesional o por cualquier otro en relación con capacidad legal. Respondí con voz clara y firme. Un murmullo recorrió la sala. Nerea palideció visiblemente. Tomás Blanco se levantó apresuradamente. Su señoría, esto es precisamente lo que el informe indica. El paciente muestra desorientación y pérdida de memoria sobre eventos recientes. No recuerda su propia evaluación médica, argumentó con urgencia. La magistrada levantó la mano silenciándolo. Me miró nuevamente con intensidad renovada. Señor Molina, voy a hacerle algunas preguntas. Responda con naturalidad. ¿Cuál es la fecha de hoy? 14 de marzo de 2024, su señoría. Respondí sin vacilación. ¿Dónde estamos? Juzgado de primera instancia, número 42 de Barcelona, tercer piso del edificio judicial de Vía Layetana. ¿Puede decirme qué desayunó esta mañana? Café negro, 2 tostadas con tomate y aceite de oliva, un vaso de jugo de naranja natural. Desayuné a las 7:15 en mi apartamento de la calle Balmes. La magistrada intercambió una mirada significativa con la secretaria judicial. Continuó con preguntas más complejas. Me pidió que describiera transacciones financieras recientes. Recité de memoria 3 transferencias bancarias que había realizado en las últimas semanas, incluyendo montos exactos y fechas. Me preguntó sobre mi familia. Nombré a Nerea, su fecha de nacimiento, su dirección actual, los nombres y edades de mis nietos, Marcos y Alba, incluso el nombre completo de Íñigo. Cada respuesta salía de mi boca con precisión absoluta. Vi cómo la expresión de la magistrada Torres pasaba de neutral a claramente intrigada. Un hombre supuestamente afectado por demencia severa no podía demostrar tal lucidez mental. Después de 15 minutos de interrogatorio, la magistrada se reclinó en su silla, observándome pensativamente. Señor Molina Vázquez, debo decir que no observo en usted ningún signo evidente de deterioro cognitivo. Sus respuestas son coherentes, precisas y demuestran memoria excelente, tanto reciente como lejana, declaró. Luego se volvió hacia Tomás Blanco. Letrado, este informe que presenta contrasta dramáticamente con lo que estoy observando directamente. Tomás tartamudeó buscando argumentos.
Nerea se inclinó susurrándole algo urgentemente. Su señoría, solicitamos evaluación psiquiátrica independiente realizada por perito designado por el tribunal. Intervino Maite, levantándose con timing perfecto. La magistrada asintió. Concedido. Ordeno evaluación pericial independiente. Además, solicito que la Fiscalía revise este caso. Hay inconsistencias que requieren investigación. Audiencia suspendida por 30 días. Salimos del tribunal. Nerea intentó acercarse, pero Maite se interpuso. Su hija acaba de cometer perjurio en un tribunal, dijo fríamente. Le sugiero que consulte con su abogado sobre las implicaciones de eso. El rostro de Nerea se descompuso completamente. Finalmente estaba entendiendo que su plan no iba según lo previsto, pero ella todavía no sabía nada. El verdadero golpe aún estaba por venir. 3 semanas después, regresamos al mismo tribunal. Esta vez el ambiente era completamente diferente. La sala estaba llena no solo con las partes involucradas, sino también con un representante de la Fiscalía, el perito psiquiátrico designado por el juzgado y varios funcionarios judiciales. La magistrada Torres había tomado este caso con seriedad absoluta. Durante esas semanas previas, me había sometido a una evaluación exhaustiva ordenada por el tribunal. El doctor Miguel Fernández Castro, psiquiatra forense con 30 años de experiencia, había realizado pruebas cognitivas aún más rigurosas que las del doctor Serrano. El resultado había sido idéntico: capacidad mental completamente intacta, sin ningún signo de deterioro. Nerea llegó al juzgado visiblemente nerviosa. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y sus manos temblaban mientras conversaba con Tomás Blanco. Íñigo permanecía a su lado, pero manteniendo una distancia física notable, como si quisiera desvincularse sutilmente de la situación. La magistrada Torres entró con expresión seria que no presagiaba nada bueno para mi hija. Esta vez, su tono era notablemente más frío. He revisado exhaustivamente el informe del perito judicial doctor Fernández Castro. Sus conclusiones son inequívocas. El señor Andrés Molina Vázquez posee capacidad mental plena, memoria excepcional para su edad y ningún impedimento cognitivo que justifique limitación de su capacidad legal, declaró mirando directamente a Nerea. Esto contrasta radicalmente con el informe presentado inicialmente por la parte solicitante. Tomás Blanco se levantó intentando mantener compostura profesional que claramente estaba perdiendo. Su señoría, quizás hubo un error diagnóstico inicial. Solicito retirar la petición de incapacitación y dar por concluido este procedimiento, dijo rápidamente. Siéntese, letrado, ordenó la magistrada con tono cortante. Este tribunal no va a permitir que se retire una solicitud así como así cuando existen serias irregularidades. He solicitado presencia de la Fiscalía precisamente porque hay elementos que sugieren posible comisión de delitos. El fiscal Luis Navarro Herrera se levantó. Era un hombre de unos 45 años, calvo con mirada penetrante, que había visto suficientes mentiras para detectarlas instantáneamente. Su señoría, la Fiscalía ha iniciado investigación preliminar sobre este asunto, anunció formalmente. Hemos verificado la existencia del supuesto doctor Ricardo Mendoza, autor del primer informe psiquiátrico. No existe ningún médico con ese nombre registrado en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. El número de colegiado que aparece en el documento corresponde a un profesional fallecido hace 3 años. El sello digital es fraudulento. En conclusión, ese informe es falso. El silencio que cayó sobre la sala era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración. Nerea había cerrado los ojos, apretándolos fuertemente como si quisiera despertar de una pesadilla. Íñigo había palidecido hasta verse enfermo. Además, continuó el fiscal, hemos rastreado el origen del documento. Las características técnicas coinciden con material producido por una organización criminal, dedicada a falsificar documentos médicos y legales, operando desde Valencia. Esa organización está bajo investigación por múltiples casos similares. La magistrada Torres golpeó su martillo una vez. Letrado Blanco,
Su clienta ha presentado ante este tribunal un documento falsificado con intención de privar a un ciudadano de sus derechos fundamentales. Esto constituye delito grave. Tomás intentó hablar, pero la magistrada lo interrumpió levantando la mano. Sin embargo, dijo mirando ahora hacia donde Maite y yo estábamos sentados, antes de proceder, quisiera escuchar si la defensa tiene algo que añadir. Maite se levantó con la elegancia de quien ha estado esperando este momento durante semanas. Colocó sobre su mesa el maletín que contenía nuestro arsenal completo. Su señoría, mi cliente no solo es víctima de un intento de fraude, él también fue víctima de una planificación deliberada que duró casi un año. Pero el señor Molina Vázquez tuvo la previsión extraordinaria de protegerse, comenzó Maite con voz resonante. En septiembre del año pasado, movido por intuición ante comportamientos sospechosos de su propia hija, el señor Molina se sometió voluntariamente a evaluación psiquiátrica completa con el doctor Javier Serrano Campos en la Clínica Universitaria de Navarra. Maite abrió su maletín y extrajo un folder grueso con sellos oficiales visibles. Presento ante este tribunal el informe auténtico, completo y debidamente certificado de esa evaluación. 15 páginas de análisis médico exhaustivo, resonancias magnéticas, tests cognitivos detallados, evaluaciones neurológicas, todo realizado en septiembre, 2 meses antes de que supuestamente fuera evaluado por el inexistente doctor Mendoza, explicó extendiendo el documento hacia el estrado. La magistrada lo recibió y comenzó a revisar. Sus cejas se elevaron mientras leía página tras página. El fiscal se acercó para observar sobre su hombro. Esto está notarizado. Tiene protocolos hospitalarios rastreables. Registros en base de datos oficial de la Clínica Universitaria de Navarra, murmuró la magistrada impresionada. Señor Molina, usted hizo esto preventivamente. Me levanté sintiendo una mezcla de tristeza y vindicación. Señoría, durante meses observé comportamientos extraños en mi hija, grabaciones secretas, preguntas repetitivas sobre mi memoria, intentos de hacerme firmar documentos sin explicación clara. No entendía qué estaba sucediendo, pero algo dentro de mí me advirtió que debía protegerme. Pensé que estaba siendo paranoico. Resulta que mi instinto tenía razón, expliqué con voz cargada de emoción contenida. Maite continuó. Los resultados de esa evaluación son categóricos. Cito textualmente del informe del doctor Serrano. El paciente Andrés Molina Vázquez presenta capacidad cognitiva en percentil 92 para su grupo etario, memoria excepcional, razonamiento lógico intacto, orientación temporal y espacial perfecta, capacidad de juicio preservada. No existe ninguna evidencia de deterioro cognitivo, demencia o incapacidad para tomar decisiones autónomas. Firmado, sellado y registrado oficialmente el 28 de septiembre. El contraste era devastador. Un informe falso de noviembre, diagnosticando demencia severa versus un informe auténtico de septiembre, certificando salud mental perfecta. La cronología misma demostraba la conspiración. Además, su señoría, Maite extrajo otro documento. Solicitamos que se ordene peritaje grafotécnico comparativo entre ambos informes. Mi cliente ha contratado al perito Bruno Aguirre Soto, reconocido especialista en detección de falsificaciones, quien está presente hoy y puede testificar sobre las irregularidades técnicas del documento fraudulento. Bruno fue llamado al estrado. Durante 20 minutos, explicó con precisión científica cada elemento falso del supuesto informe de Mendoza. El papel incorrecto, el formato de sello descontinuado, la firma digital inexistente en bases de datos oficiales, el código de barras con estructura imposible. Proyectó imágenes comparativas en una pantalla que dejaban la falsificación absolutamente expuesta. Cuando terminó, incluso Tomás Blanco había dejado de intentar defender lo indefendible. Nerea lloraba silenciosamente con la cabeza baja. Íñigo miraba hacia la salida, como calculando si podía huir. La magistrada Torres cerró el informe del doctor Serrano con gesto definitivo. Este tribunal determina que la solicitud de incapacitación carece totalmente de fundamento.
Es más, se basa en documentación fraudulenta presentada con intención dolosa, procedimiento archivado, costas a cargo de la parte solicitante, declaró con voz firme. Luego se volvió hacia el fiscal. Señor fiscal, tiene usted base más que suficiente para presentar cargos criminales. El fiscal asintió. La fiscalía procederá con acusación formal por falsificación de documento público, intento de fraude y asociación con organización delictiva. Nerea sollozó audiblemente. Se volvió hacia mí con ojos desesperados, buscando alguna señal de perdón o compasión. Pero yo mantuve mi mirada firme y fría. Ella había elegido este camino. Ahora caminaría hasta sus últimas consecuencias. 2 días después de aquella audiencia devastadora, la Fiscalía convocó una reunión extraordinaria en sus oficinas de la Plaza de Cataluña. El fiscal Navarro me había solicitado personalmente que asistiera junto con Maite. Cuando llegamos, descubrimos que no éramos los únicos convocados. Bruno Aguirre y el investigador Octavio Santos también estaban presentes, así como 2 inspectores de la Policía Nacional especializados en delitos económicos. Señor Molina, lo que comenzó como su caso individual se ha convertido en algo mucho más grande, explicó el fiscal Navarro, señalando una pizarra blanca cubierta de fotografías, nombres y líneas conectando diferentes elementos. Gracias a la investigación privada que usted financió y al trabajo del señor Santos, hemos identificado una red criminal organizada que ha estado operando durante años. Octavio se levantó y comenzó a presentar su investigación completa. Durante las últimas semanas, había infiltrado contactos en Valencia, seguido rastros financieros y recopilado testimonios de otras víctimas. Consultoría administrativa. Levante es solo la fachada. Detrás operan 3 individuos principales. Sergio Vargas Molina, quien recluta clientes desesperados dispuestos a pagar por documentos falsos. Patricia Ruiz Navarro, encargada de coordinar la logística y mantener contactos con abogados corruptos. Y David Soto Ramos, el técnico que fabrica físicamente los documentos usando software sofisticado y acceso ilegal a bases de datos médicas, explicó Octavio, proyectando fotografías de los 3 criminales. ¿Cómo mi hija los contactó?, pregunté sintiendo náuseas al imaginar a Nerea buscando activamente cómo defraudarme. Rastreamos comunicaciones electrónicas. Su hija realizó búsquedas en Internet sobre cómo declarar incapaz a familiar y conseguir certificado médico de demencia. Esas búsquedas la llevaron a foros oscuros donde esta organización publicita sus servicios discretamente. El primer contacto fue en octubre del año pasado. Para noviembre ya habían acordado precio y entrega del documento falsificado, respondió Octavio, mostrando capturas de pantalla de correos electrónicos encriptados que sus expertos informáticos habían logrado descifrar. El inspector jefe Raúl Jiménez Ortega tomó la palabra. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con aspecto de quien no se dejaba intimidar fácilmente. Don Andrés, necesitamos su colaboración total, no solo para procesar a su hija y su yerno, sino para desmantelar toda esta operación. Hemos identificado al menos 28 casos similares en los últimos 2 años. Ancianos declarados incapaces, basándose en documentación falsa, familias destruidas, patrimonios robados. Usted es la primera víctima que tiene pruebas irrefutables de su capacidad mental y documentación completa del fraude, explicó con seriedad. ¿Qué necesitan de mí?, respondí sin dudar. Primero, autorización para usar toda la evidencia que recopiló. Las fotografías, la grabación del domingo familiar, los registros que su equipo ha reunido. Segundo, su testimonio cuando arrestemos a los responsables. Y tercero, posiblemente su presencia mediática cuando hagamos pública la operación para alentar a otras víctimas a denunciar, enumeró el inspector. Tienen mi autorización completa y mi compromiso total, afirmé mirándolo directamente a los ojos. Maite extrajo de su maletín el dossier de 60 páginas que habíamos preparado meticulosamente. Lo colocó sobre la mesa frente al fiscal Navarro. Aquí está todo. Cronología detallada de comportamientos sospechosos durante 10 meses.
fotografías originales del documento falso tomadas en el apartamento de la señora Molina, transcripción completa y audio original de la confesión grabada donde el señor Prieto admite el pago de 12.000 euros. Análisis forense completo del documento fraudulento, realizado por el perito Aguirre. Investigación exhaustiva de la red valenciana con identificación de todos los involucrados y registros bancarios mostrando la transferencia exacta desde cuenta conjunta de Nerea Molina e Íñigo Prieto hacia cuenta empresarial vinculada a Consultoría Administrativa Levante, realizada el 22 de noviembre, enumeró Maite, mientras el fiscal revisaba cada sección con creciente satisfacción. Esto es trabajo de nivel profesional, comentó el fiscal impresionado. Con esta documentación podemos solicitar órdenes de arresto inmediatas. Durante las siguientes 2 horas, planificamos la operación. La Policía Nacional coordinaría arrestos simultáneos en Barcelona y Valencia. En Barcelona capturarían a Nerea e Íñigo. En Valencia, un equipo especializado asaltaría las oficinas de Consultoría Administrativa Levante para arrestar a Vargas, Ruiz y Soto, además de confiscar computadoras, archivos y cualquier evidencia de sus operaciones criminales. ¿Cuándo?, preguntó Maite. Mañana al amanecer, 6 de la mañana. Arrestos coordinados, respondió el inspector Jiménez con determinación militar. Esa noche apenas dormí. Me quedé despierto en mi estudio pensando en cómo había llegado hasta aquí. Mi propia hija siendo arrestada por conspirar para robarme. Era una realidad que mi mente todavía luchaba por aceptar completamente. A las 7 de la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era el inspector Jiménez. Don Andrés, operación ejecutada exitosamente. Su hija y su yerno fueron arrestados en su domicilio hace 1 hora. En Valencia, capturamos a los 3 cabecillas de la red. Confiscamos 17 computadoras, cientos de documentos falsos en diferentes etapas de producción y archivos digitales con información de más de 40 clientes. Esto es más grande de lo que pensábamos, informó con voz satisfecha. ¿Cómo reaccionó mi hija?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Negación inicial, luego colapso emocional. El señor Prieto intentó culparla exclusivamente a ella, diciendo que fue idea de su esposa y él solo la apoyó. Ambos están en celdas separadas en comisaría central. Serán presentados ante juez esta tarde para decisión sobre prisión preventiva, explicó el inspector. Colgué el teléfono y me senté en silencio. Las noticias de la mañana ya estaban reportando los arrestos. Desmantelada red de falsificadores de documentos médicos, operación policial en Barcelona y Valencia, decenas de familias afectadas. Mi nombre no aparecía todavía, protegido momentáneamente por órdenes judiciales, pero sabía que eventualmente saldría a la luz. Maite llegó a media mañana con expresión seria, pero satisfecha. La Fiscalía ha presentado cargos formales. Para Nerea, falsificación de documento público, intento de fraude agravado por vínculos familiares y asociación con organización delictiva. Para Íñigo, los mismos cargos más obstrucción a la justicia por intentar destruir evidencia cuando fueron arrestados. Ambos enfrentan entre 4 y 8 años de prisión, informó revisando documentos legales. ¿Y los de Valencia?, pregunté. Cargos mucho más graves: organización criminal, falsificación sistemática, estafa continuada. Vargas enfrenta hasta 12 años, los otros 2 entre 8 y 10 cada uno. Además, la operación expuso conexiones con abogados corruptos y funcionarios públicos que facilitaban acceso ilegal a bases de datos. Esto va a explotar en los medios durante semanas, explicó Maite. Por la tarde, los medios comenzaron a solicitar entrevistas. El caso se había convertido en escándalo nacional. Hija intenta declarar demente a padre para robar herencia usando documentos médicos falsos, pero él había hecho evaluación real meses antes por intuición. Los titulares eran sensacionalistas, pero precisos. El inspector Jiménez me llamó nuevamente al anochecer. Don Andrés, su caso se ha convertido en el ejemplo perfecto de cómo las víctimas pueden protegerse. Ya recibimos 6 denuncias más de personas que sospechan haber sido víctimas de esta misma red. Su valentía al denunciar
está ayudando a otros, dijo con respeto genuino. Pero yo no me sentía valiente, me sentía destrozado. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hija para siempre. Mientras Nerea e Íñigo permanecían detenidos esperando juicio, yo enfrenté la decisión más difícil y estratégica de toda esta pesadilla. ¿Qué hacer con mi patrimonio? No por protegerlo de ellos, eso ya estaba resuelto legalmente, sino por asegurarme de que nunca más nadie pudiera intentar algo similar. Me reuní con Maite, mi asesor financiero Antonio Ruiz Medina y un notario de confianza llamado Eduardo Pons Calvo en las oficinas del Banco Santander de Paseo de Gracia. Sobre la mesa de reuniones extendimos todos mis documentos patrimoniales, escrituras de 3 apartamentos que poseía en Barcelona y alrededores, participación mayoritaria en la empresa de materiales de construcción que había vendido, pero que me seguía generando dividendos, cuentas de inversión, fondos de pensión y ahorros acumulados durante décadas de trabajo. El valor total líquido aproximado es de 400.000 euros, calculó Antonio revisando hojas de balance. Los 3 apartamentos valen 240.000, las inversiones y ahorros suman 160.000. Miré esos números que representaban toda una vida de esfuerzo, cada euro ganado con sudor, cada decisión financiera tomada con prudencia, cada sacrificio hecho para construir seguridad, y mi propia sangre había intentado arrebatármelo todo. Quiero donar la mayor parte, anuncié con voz firme. Antonio me miró sorprendido. ¿Don Andrés? Quiero crear una fundación benéfica, algo que ayude a personas mayores víctimas de abuso familiar, fraude o abandono. Quiero que mi historia sirva para proteger a otros, expliqué sintiendo certeza absoluta en cada palabra. Maite sonrió con aprobación. Es una idea noble y estratégicamente brillante. Una fundación registrada es legalmente intocable. Nadie puede disolverla o reclamar esos bienes posteriormente. Durante las siguientes semanas, trabajamos en la estructura legal. Eduardo Pons redactó los estatutos de la Fundación Dignidade na Terceira Idade, nombre que elegí deliberadamente en portugués, honrando las raíces de mi difunta esposa que había nacido en Porto. La fundación tendría como objetivo proporcionar asistencia legal gratuita a ancianos, enfrentando abusos, financiar evaluaciones médicas independientes para casos sospechosos y educar públicamente sobre protección de derechos de personas mayores. Transferí 320.000 euros a la fundación, 80% de todo lo que poseía. Los 2 apartamentos más pequeños fueron vendidos rápidamente y el dinero depositado en cuentas bancarias de la fundación con restricciones estrictas sobre su uso. Mi participación en la antigua empresa fue transferida al patrimonio fundacional, generando ingresos constantes para operaciones. ¿Quién dirigirá la fundación?, preguntó Eduardo durante una reunión notarial. Emilio Ortega Vargas, respondí sin dudar. Emilio era mi mejor amigo desde hacía 40 años. Hombre honesto, contador jubilado con experiencia administrativa y la única persona en quien confiaba absolutamente. Será director ejecutivo vitalicio con salario modesto pero suficiente. Cuando él ya no pueda, la junta directiva que formaremos elegirá su sucesor según criterios establecidos en estatutos. Emilio aceptó con lágrimas en los ojos. Andrés, es un honor que confíes en mí para algo tan importante. Haré que cada euro ayude a quien realmente lo necesite. Los 80.000 euros restantes los estructuré cuidadosamente. Vendí mi apartamento grande de 3 habitaciones donde había vivido durante 20 años. Demasiados recuerdos dolorosos en esas paredes. Demasiadas cenas familiares que ahora sabía habían sido teatro de mentiras. Compré un apartamento más pequeño y acogedor de 2 habitaciones en zona tranquila de Gracia por 60.000 euros. Simple, luminoso, con balcón pequeño, donde podía tomar café matinal mirando la ciudad despertar. Los 20.000 restantes los deposité en cuenta personal protegida con instrucciones bancarias específicas. Solo yo podía realizar transacciones, sin autorizaciones de terceros bajo ninguna circunstancia, alertas automáticas para cualquier actividad inusual. Pero faltaba la decisión más dolorosa y definitiva.
el testamento. Convoqué sesión notarial formal. Eduardo Pons preparó el documento que cambiaría completamente el futuro de mi familia. Antonio y Emilio actuaron como testigos. Yo, Andrés Molina Vázquez, en pleno uso de mis facultades mentales certificadas por múltiples evaluaciones médicas, establezco las siguientes disposiciones testamentarias. Comenzó Eduardo leyendo en voz alta mientras yo firmaba cada página. A mi hija Nerea Molina Santana, quien conspiró para despojarme de mi libertad, dignidad y patrimonio mediante documentación fraudulenta, lego la suma de 5.000 euros. Esta cantidad simbólica se entrega no como herencia, sino como recordatorio perpetuo del precio de la traición, que le sirva para reflexionar sobre cómo el amor paternal que destruyó no puede comprarse ni recuperarse con ninguna suma de dinero. Mi mano tembló firmando esa cláusula. Emilio me apretó el hombro con solidaridad silenciosa. A mi nieto Marcos Prieto Molina y mi nieta Alba Prieto Molina, reconociendo que son víctimas inocentes de las acciones de sus padres, establezco fideicomisos educativos de 50.000 euros para cada uno. Estos fondos serán administrados por la Fundación Dignidade na Terceira Idade y liberados cuando cada beneficiario cumpla 21 años, exclusivamente para financiar educación universitaria, formación profesional o emprendimientos legítimos. Bajo ninguna circunstancia, sus padres Nerea Molina o Íñigo Prieto tendrán acceso, control o capacidad de decisión sobre estos fondos. Esa cláusula me trajo algo de paz. Marcos y Alba no merecían sufrir por los crímenes de sus padres. Tendrían oportunidades cuando fueran adultos independientes. El remanente de mis bienes, incluyendo el apartamento donde resido actualmente y cualquier activo no especificado previamente, será transferido en su totalidad a la Fundación Dignidade na Terceira Idade para continuar su misión de proteger a personas mayores vulnerables. Eduardo cerró el documento. Firmado, sellado y registrado oficialmente. Este testamento es irrevocable bajo la estructura legal que hemos establecido. Salí de esa notaría sintiéndome extrañamente liberado. Ya no tenía patrimonio que proteger porque lo había puesto al servicio de algo más grande que yo mismo. Nerea había querido robarme todo, pero yo había elegido regalarlo voluntariamente a causas que valían la pena. Su codicia había sido vencida no por mi egoísmo, sino por mi generosidad. Esa noche, en mi nuevo apartamento todavía vacío salvo por muebles básicos, me senté en el balcón con una copa de vino. Las luces de Barcelona brillaban extendidas ante mí como un manto de estrellas terrestres. Pensé en todo lo que había perdido, mi hija, mi ilusión de familia unida, años de recuerdos que ahora estaban contaminados por el conocimiento de su traición. Pero también pensé en lo que había ganado, dignidad intacta, capacidad de ayudar a otros que sufrirían situaciones similares y la certeza absoluta de que había actuado con integridad hasta el final. No tenía casi nada material, pero tenía algo que Nerea nunca podría comprar ni robar: paz con mi propia conciencia. 8 meses después de los arrestos, llegó finalmente el día del juicio oral. La Audiencia Provincial de Barcelona había designado una sala grande, considerando la atención mediática que el caso había generado. Periodistas de toda España llenaban los bancos del público. El escándalo de la red de falsificadores había capturado la imaginación nacional, y mi historia se había convertido en el símbolo de cómo las víctimas podían defenderse inteligentemente. Llegué al tribunal acompañado por Maite y Emilio. Vestía traje oscuro, corbata sobria, y llevaba conmigo solo una carpeta delgada con notas que había preparado para mi testimonio. No necesitaba documentos. Todo estaba grabado en mi memoria con precisión dolorosa. Nerea entró flanqueada por guardias de prisión. Había perdido peso notablemente. Su rostro demacrado y pálido mostraba los efectos de 8 meses en prisión preventiva. Cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente, ella desvió los ojos incapaz de sostener el contacto. Íñigo entró después, igualmente deteriorado. La prisión había destruido su apariencia de hombre exitoso y seguro. El tribunal estaba presidido por 3 magistrados. En el centro, la magistrada presidenta Carmen López Sanz,
mujer de 60 años con reputación de ser justa pero implacable con criminales que aprovechaban vínculos familiares. A su derecha, el magistrado Roberto Vega Muñoz, especialista en delitos económicos. A su izquierda, la magistrada Teresa Blanco Fernández, experta en derecho penal. El fiscal Navarro presentó el caso con precisión devastadora. 2 horas detallando cada elemento de la conspiración. La búsqueda activa de servicios fraudulentos, el pago de 12.000 euros, la obtención del documento falso, la presentación ante tribunal, la grabación de la confesión, la conexión con la red criminal valenciana. Proyectó en pantallas las pruebas, fotografías, transcripciones, análisis forenses, registros bancarios. Cuando terminó, la sala estaba en silencio absoluto. Incluso los abogados defensores de Nerea e Íñigo parecían derrotados antes de comenzar. La defensa puede presentar su caso, anunció la magistrada López con tono neutral, pero con ojos que ya habían formado opinión. El abogado de Nerea, un defensor público llamado Alberto Ruiz Castro, intentó argumentar que ella había sido manipulada por Íñigo, que actuó por desesperación económica, que amaba a su padre y solo quería protegerlo. Pero sus palabras sonaban huecas ante la montaña de evidencia presentada. El abogado de Íñigo intentó el camino opuesto, culpar a Nerea, presentarla como la mente maestra, retratar a su cliente como esposo leal que simplemente apoyó decisiones de su mujer. Estrategia cobarde que solo demostraba ausencia total de carácter. Luego llegó mi turno. El fiscal me llamó al estrado como testigo principal. Caminé lentamente hacia el frente sintiendo el peso de todas las miradas. Me senté frente a los 3 magistrados, coloqué mi mano derecha sobre la Constitución y juré decir la verdad. Señor Molina Vázquez, por favor, describa para este tribunal cómo descubrió la conspiración contra usted, solicitó el fiscal Navarro con respeto evidente en su voz. Respiré profundo. Este era el momento donde finalmente contaría toda la historia en mis propias palabras, no desde documentos legales fríos, sino desde el corazón de un padre traicionado. Fue un martes de febrero. Había ido a visitar a mi hija para llevarle regalo de cumpleaños para mi nieta Alba. Nerea dejó la sala para atender el portero electrónico. Sobre el sofá vi una carpeta abierta con documentos judiciales. Mi nombre estaba en el encabezado. Proceso de incapacitación. Comencé con voz controlada pero cargada de emoción. Continué describiendo cada detalle, cómo fotografié los documentos con manos temblorosas, cómo leí el informe falso que me diagnosticaba demente, cómo fingí normalidad cuando ella regresó. Las palabras fluían sin esfuerzo, porque eran verdad absoluta vivida con intensidad traumática. Esa noche reviví todos los meses anteriores, cada visita sospechosa, cada grabación secreta, cada intento de hacerme firmar documentos. Y entonces recordé algo crucial. En septiembre, movido por intuición que no comprendía completamente, había visitado al doctor Serrano para evaluación psiquiátrica completa. Obtuve certificación de mi plena capacidad mental. La guardé en caja fuerte del banco. En ese momento pensé que estaba siendo paranoico. Resultó ser el acto más inteligente de mi vida. Expliqué sintiendo lágrimas amenazando con brotar, pero conteniendo la compostura. Describí la contratación de Maite, la investigación de Bruno, el trabajo de Octavio, cada paso estratégico que tomé mientras fingía ignorancia ante mi propia hija. Organicé una cena familiar. Les dije que quería hablar sobre mi testamento. Ellos llegaron eufóricos, creyendo que su plan estaba funcionando perfectamente. Dejé mi teléfono grabando escondido. Durante la conversación, Íñigo admitió haber pagado 12.000 euros por documentación médica. Nerea confirmó que habían conseguido informe psiquiátrico. Confesión completa grabada sin que ellos lo supieran. Continué observando cómo Nerea ocultaba su rostro entre las manos sollozando. El fiscal reprodujo el audio en ese momento. La voz de Íñigo llenó la sala. Conseguir documentación médica adecuada no es barato. Tuvimos que desembolsar alrededor de 12.000 euros. La voz de Nerea respondiendo, fue complicado encontrar al profesional adecuado. El silencio posterior era absoluto.
Varios miembros del público secaban lágrimas. Los magistrados permanecían con expresiones severas. Señor Molina, ¿cómo se sintió al descubrir que su propia hija conspiró para despojarlo de su libertad y dignidad?, preguntó la magistrada López directamente. Cerré los ojos. Esa pregunta tocaba el núcleo del dolor que había estado conteniendo durante meses. Su señoría crié a Nerea sola después de que su madre falleciera cuando ella tenía 12 años. Sacrifiqué noches, oportunidades personales, todo para darle la mejor vida posible. La vi graduarse, casarse, tener hijos hermosos. Pensé que había hecho todo bien. Cuando descubrí su traición, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era solo el dinero, era saber que la persona que más amaba en este mundo me veía como obstáculo a eliminar. Eso destroza algo fundamental dentro del alma, respondí con voz quebrándose finalmente. Las lágrimas corrían libremente ahora. No había vergüenza en ellas. Eran testimonio de amor paternal destruido por codicia. Pero transformé ese dolor en acción. Decidí que no sería víctima pasiva. Usé cada recurso que tenía, cada conexión profesional, cada neurona de mi mente supuestamente demente para defender mi dignidad. Y gané. Pero la victoria tiene sabor amargo cuando significa perder a tu hija para siempre. Concluí mirando directamente a Nerea. Ella lloraba desconsoladamente. Demasiado tarde para lágrimas. El juicio continuó durante 3 días más. Testimonios de Bruno sobre falsificación. Declaraciones de Octavio sobre la red criminal. Testimonios de otros ancianos, víctimas de consultoría administrativa Levante. Cada elemento construyendo caso irrefutable. En el último día llegó el veredicto. Los 3 magistrados deliberaron apenas 2 horas antes de regresar con decisión unánime. Nerea Molina Santana. Este tribunal la encuentra culpable de falsificación de documento público, intento de fraude agravado por vínculos familiares y asociación con organización delictiva. Sentencia: 4 años de prisión con cumplimiento de 2 años efectivos, pérdida de derechos políticos durante cumplimiento de condena, prohibición de acercamiento a Andrés Molina Vázquez durante 10 años tras liberación. Nerea colapsó. Los guardias tuvieron que sostenerla. Íñigo Prieto Domínguez, culpable de los mismos cargos más obstrucción a la justicia. Sentencia: 3 años de prisión con cumplimiento de 18 meses efectivos, mismas restricciones. Además, ambos perdían temporalmente custodia de Marcos y Alba. Los adolescentes quedarían bajo tutela de los padres de Íñigo hasta mayoría de edad. Era justicia, pero no traía alegría, solo cierre necesario. 6 meses después de la sentencia, mi vida había encontrado un ritmo nuevo y sereno que jamás imaginé posible. Me desperté esa mañana de septiembre en mi apartamento de Gracia, con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas blancas. El aire fresco entraba por la ventana entreabierta, trayendo sonidos de la ciudad despertando. Vendedores ambulantes, niños camino al colegio, el tranvía distante. Me preparé café en la pequeña cocina que ahora conocía como la palma de mi mano. Pan tostado con tomate y aceite de oliva. Ritual simple que me devolvía a esencias básicas de la vida. Desayuné en el balcón mirando los tejados de Barcelona extendidos hasta donde alcanzaba la vista. Ya no tenía patrimonio millonario, pero tenía esto: paz matinal y libertad absoluta de decisión sobre mi propia existencia. A las 9 en punto sonó mi teléfono. Era Emilio desde las oficinas de la Fundación Dignidade na Terceira Idade. Andrés, buenos días. Quería contarte las novedades de esta semana. Recibimos solicitud de ayuda de una señora de 72 años en Sevilla. Su hijo intentó declararla incapaz usando métodos similares a los de Nerea. Gracias a la publicidad de tu caso, ella supo que podía defenderse. Ya le asignamos abogado gratuito y está preparando su defensa, informó Emilio con entusiasmo que compartía mi satisfacción. Excelente. ¿Cuántos casos llevamos este mes? 17. Y 3 más que lograron resolverse extrajudicialmente cuando los familiares abusivos se enteraron de que las víctimas tenían respaldo legal profesional. Tu historia salvó a esas personas, amigo.
respondió Emilio. Colgamos después de revisar presupuestos y planificación. La fundación estaba funcionando exactamente como había soñado, protegiendo a quienes más lo necesitaban, usando recursos que yo había ganado honestamente durante toda una vida de trabajo. A las 10 tenía cita con mi grupo de amigos en la cafetería de siempre en Plaza del Sol. Eran 5 hombres de mi edad, todos jubilados, todos con historias propias de supervivencia y resiliencia. Nos reuníamos cada martes y jueves para tomar café, jugar dominó y compartir la camaradería que solo viene de haber vivido suficiente para valorar lo simple. Caminé por calles que ahora sentía verdaderamente mías. Sin prisa, disfrutando el sol de septiembre, saludando tenderos que ya conocían mi rostro. Barcelona había dejado de ser la ciudad donde me traicionaron para convertirse en el lugar donde renací. En la cafetería mis amigos me recibieron con palmadas en la espalda y bromas afectuosas. Jugamos dominó durante 2 horas, riendo de tonterías y debatiendo política con la pasión inútil, pero entretenida de quienes ya no tienen poder para cambiar nada, pero mucha opinión sobre todo. Por la tarde visité las oficinas de la fundación. Ocupábamos 3 salas modestas pero funcionales en edificio de l'Eixample. Había contratado a 2 abogados jóvenes tiempo completo, una trabajadora social y personal administrativo. Ver gente trabajando con propósito en algo que yo había creado desde cenizas de mi propia tragedia llenaba un vacío que no sabía que existía. Al regresar a casa encontré sobre mi buzón un sobre blanco sin remitente. Lo reconocí inmediatamente. Letra de Nerea. Era la 4ª carta que recibía desde que ella había entrado en prisión. Las 3 anteriores las había quemado sin abrir. Pero esta vez algo me hizo detenerme. Subí a mi apartamento, preparé té y me senté en el sofá. Abrí el sobre lentamente. 3 páginas escritas a mano con caligrafía temblorosa. Papá, no espero que leas esto. Probablemente ya lo hayas destruido como las otras, pero necesito escribirlo aunque nunca lo leas. Llevo meses en esta celda reviviendo cada decisión horrible que tomé, cada mentira, cada manipulación, cada momento donde elegí dinero sobre amor. No hay excusa. No puedo culpar a Íñigo aunque él sugirió la idea inicial. Yo la acepté. Yo pagué el dinero. Yo presenté los documentos ante el juez. Fui yo quien traicionó todo lo que me diste. He perdido todo. Mi libertad, mis hijos que apenas me hablan, mi dignidad. Pero lo peor es saber que perdí a mi padre para siempre. No por tu decisión, sino por la mía. Te pido perdón sabiendo que no lo merezco ni lo recibiré. Solo quiero que sepas que si pudiera retroceder el tiempo, daría cualquier cosa por no haber tomado ese camino. Te amaba. Te amo todavía. Pero destruí ese amor con mis propias manos. Nerea. Doblé la carta lentamente. Sentí lágrimas amenazando, pero las contuve. Había llorado suficiente. Ahora era tiempo de claridad final. Saqué papel y pluma. Escribí mi respuesta con mano firme. Sería la única comunicación que tendría con mi hija, probablemente por el resto de mi vida. Nerea, leí tu carta. Todas las anteriores las destruí sin abrir porque no estaba listo. Hoy sí. Necesitas entender algo con absoluta claridad. No te perdono. No porque sea cruel, sino porque el perdón requiere posibilidad de reconstrucción, y eso ya no existe entre nosotros. Destruiste algo irreparable. Me criaste creyendo que el amor paternal era inquebrantable. Aprendí dolorosamente que puede romperse cuando la codicia lo ataca con suficiente persistencia. ¿Te amaba? Más que a mi propia vida. ¿Te amo todavía? Honestamente, no lo sé. Lo que sí sé es que no puedo tenerte en mi vida. Cada vez que te viera recordaría el momento donde fotografié documentos que probaban tu traición. Cada conversación estaría contaminada por memoria de tus manipulaciones. No puedo vivir así. Has pedido disculpas y las acepto como gesto, pero no cambian nada. Cumple tu condena. Reconstruye tu relación con Marcos y Alba si ellos lo permiten cuando sean adultos. Vive el resto de tu vida sabiendo que las decisiones tienen consecuencias permanentes. Yo viviré el resto de la mía
ayudando a otras personas que sufrieron lo que tú me hiciste. Esa será mi venganza y mi sanación. No me escribas más. No vendré a visitarte. Cuando salgas de prisión, respeta la orden de alejamiento no como obligación legal, sino como límite necesario para que ambos podamos existir. Adiós, Nerea. Fuiste mi hija. Ya no lo eres. Andrés Molina Vázquez. Sellé la carta y la envié esa misma tarde. Sentí peso gigantesco levantarse de mis hombros. Era cierre definitivo, doloroso pero necesario. Esa noche, mi teléfono vibró con mensaje de WhatsApp. Era Marcos, mi nieto. Abuelo, sé que mamá te escribió. También sé que probablemente no quieres saber nada de nosotros. Pero Alba y yo queremos que sepas que entendemos por qué hiciste lo que hiciste. Estamos enojados con mamá. Cuando cumplamos 18 queremos visitarte si nos dejas. Te queremos, Marcos. Respondí con lágrimas corriendo libremente ahora. Marcos, tú y Alba nunca fueron culpables de nada. Cuando sean adultos independientes, mi puerta estará abierta. Los amo. Abuelo. Guardé el teléfono y salí al balcón. La noche de Barcelona brillaba con millones de luces. Pensé en todo el camino recorrido desde aquel martes de febrero, cuando descubrí la traición. Había perdido tanto, pero también había ganado cosas invaluables: dignidad intacta, propósito renovado y certeza absoluta de que actué con integridad. No tenía familia, pero tenía amigos verdaderos. No tenía fortuna, pero tenía suficiente. No tenía hija, pero tendría nietos algún día cuando ellos eligieran libremente buscarme. Y sobre todo, tenía algo que nadie podría quitarme nunca más: mi propia historia de supervivencia, resistencia y triunfo sobre quienes intentaron destruirme. Miré las estrellas apenas visibles sobre el resplandor urbano y sonreí con paz genuina por primera vez en años. Había vencido, no con venganza cruel, sino con dignidad inquebrantable. Y eso valía más que cualquier herencia. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.